¿Alguna vez has escuchado una historia tan perfecta que parece inventada, pero que, al investigarla, empiezas a encontrar demasiadas coincidencias? Hoy vamos a retroceder más de 2400 años en el tiempo. Vamos a conocer a un hombre cuyas palabras han generado más preguntas que respuestas. Un filósofo cuyo relato podría ser solo una fábula, o la clave para descifrar uno de los mayores misterios de la humanidad. La Atlántida no es un tema nuevo. De hecho, su nombre nos transporta inmediatamente a imágenes de ciudades bajo el mar, templos de oro y civilizaciones avanzadas tragadas por el océano. Pero todo eso, todo lo que sabemos o creemos saber sobre la Atlántida, viene de una sola fuente, un filósofo griego llamado Platón. Sí, lo leíste bien. Todo lo que conoces sobre la Atlántida probablemente se remonta a dos textos cortos escritos por este hombre, Taimeo y Critias. Y aunque hoy en día solemos pensar en la Atlántida como un mito antiguo más, lo cierto es que Platón no la presentó como una historia ficticia. Él la contó como si fuera real. Como si fuera historia. Platón decía que unos sacerdotes egipcios habían relatado a Solón la existencia de una gran isla continente situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Pero cometió un error imperdonable, intentó conquistar Europa. Y por eso, los dioses la destruyeron. En un solo día y una sola noche, desapareció bajo las aguas. Parece increíble, ¿verdad? Pero detente un momento. Platón no era un poeta. No escribía novelas. Era un filósofo serio, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Y sin embargo, dedicó páginas enteras a describir esta civilización con tal nivel de detalle que resulta difícil ignorarlo. Hablaba de sus leyes, de su estructura social, de sus templos, de su ubicación exacta y hasta de su calendario. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿por qué Platón, precisamente él, iba a inventar algo así? Piensa en esto: si hubiera querido crear una parábola moral, como muchas otras que escribió, ¿por qué incluir tantos detalles geográficos específicos? ¿Por qué mencionar nombres reales, como el de Solón? ¿Por qué construir una historia dentro de otra historia, como si estuviera pasando un testigo del conocimiento? Algunos expertos aseguran que Platón usó la historia de la Atlántida como una especie de metáfora. Una advertencia sobre el peligro del exceso de poder, la corrupción y la caída moral. Otros, sin embargo, señalan algo inquietante: si todo fue ficción, ¿por qué nunca volvió a usar ese relato en otros diálogos? ¿Por qué dejarlo inconcluso? Y luego está lo más desconcertante: Platón menciona que la historia llegó a él a través de una cadena de transmisión oral. Solón la escuchó en Egipto, donde los sacerdotes guardaban registros antiguos de hechos olvidados por el mundo griego. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar viendo un rompecabezas incompleto? Tienes algunas piezas, pero no sabes si van juntas, hasta que de repente, una encaja, y todo empieza a tomar forma. Bueno, prepárate, porque ahora vamos a explorar esas piezas. Esas evidencias que, aunque nadie las relacione oficialmente con la Atlántida, resultan demasiado extrañas para ignorarlas. Y lo más inquietante, están por todas partes. Empezamos en Turquía, en Göbekli Tepe. ¿Has oído hablar de este lugar? Es una estructura megalítica que data de hace más de 12.000 años. Sí, 12.000. Eso es casi 5.000 años antes de que se construyeran las primeras pirámides de Egipto. Y sin embargo, allí hay enormes columnas de piedra talladas con precisión asombrosa, representaciones de animales, símbolos complejos, todo obra de una civilización que, según la historia oficial, aún no debería existir. ¿Por qué menciono esto? Porque si ya en aquella época hubo gente capaz de construir algo así, ¿qué otras cosas pudieron hacer? Pero vayamos más lejos. Vamos al océano. Al fondo del mar. Allí, bajo cientos de metros de agua, algunos descubrimientos están poniendo nerviosos a los científicos. En el año 2000, durante una expedición submarina cerca de Cuba, unos investigadores encontraron algo increíble. Imágenes de sonar mostraban estructuras geométricas perfectas a más de 600 metros de profundidad.
Rectángulos, ángulos rectos, formas que parecían calles, incluso lo que podría ser una pirámide. Todo ello en el fondo del Caribe. Obviamente, muchos lo desestimaron como una simple coincidencia geológica. Pero otros, como el oceanógrafo Paulina Zelitsky, quien lideraba la expedición, aseguraron haber visto imágenes que sugerían una construcción artificial. Aunque desde entonces no ha habido excavaciones oficiales, ni explicaciones claras. Y eso no es lo único. En el Mediterráneo, frente a las costas de España, también aparecieron rastros curiosos. En 2007, el satélite Google Earth permitió a cualquier persona navegar por mapas detallados del fondo marino. Y alguien notó algo extraño. Unas formas simétricas que recordaban a una red de calles antiguas, justo donde, según algunas teorías, podría haber estado la Atlántida. Google eliminó esas imágenes poco después, diciendo que eran artefactos de procesamiento. Una respuesta lógica, pero que, claro, generó aún más sospechas. Ahora bien, si queremos encontrar pruebas reales, necesitamos algo más que fotos borrosas y especulaciones. Necesitamos hallazgos arqueológicos sólidos. Y aunque no haya una ciudad completa enterrada bajo el mar, sí hay lugares en tierra firme que nos hacen preguntarnos si algo grande, realmente grande, pudo haber desaparecido. Imagina que estás caminando por una ciudad antigua. El sol quema sobre tu cabeza, el aire huele a piedra caliente y polvo. Frente a ti hay un templo, pero no es como los que conoces. Sus bloques pesan cientos de toneladas, están cortados con una precisión milimétrica, y se encajan entre sí sin necesidad de argamasa. Ni siquiera una hoja de papel podría pasar entre ellos. Ahora imagina que este templo tiene miles de años. Mucho antes de que los romanos construyeran sus acueductos, antes de que los egipcios levantaran sus pirámides, incluso antes de que naciera la escritura. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la gran pregunta. Porque cuando miramos los vestigios más antiguos de nuestra historia, encontramos tecnologías que no deberían existir. Obras que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades de las civilizaciones pasadas. Y esto no pasa solo en un lugar. Pasa en toda la Tierra. Empezamos en Baalbek, Líbano. Allí, bajo tierra, hay un bloque de piedra llamado el Trilitón. Cada uno de esos bloques pesa alrededor de 800 toneladas. Para que te hagas una idea, un avión Boeing 747 pesa menos que uno de esos bloques. ¿Y cómo se movieron? ¿Con qué herramientas? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que hoy en día moverlos requeriría maquinaria avanzada, y eso que solo son 3. Se cree que originalmente había 4, y el cuarto ha desaparecido. Platón describió a la Atlántida como una civilización avanzada. No solo en organización social o militar, sino también en ingeniería, agricultura y navegación. Hablaba de canales subterráneos, de templos eléctricos, de metales desconocidos, e incluso de cristales usados para almacenar energía. Hoy suena como ciencia ficción. ¿Pero y si no lo era tanto? Hay registros antiguos que mencionan objetos extraños. En Egipto, los textos del sarcófago de Tutankamón hablan de la luz de los dioses, algo que algunos investigadores interpretan como una forma primitiva de iluminación eléctrica. En Mesopotamia, se encontró una pila de arcilla hace casi 80 años, ahora conocida como la batería de Bagdad. Funcionaba. Podía generar electricidad. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero entonces, ¿por qué tantas culturas antiguas tienen relatos de luces en los templos? ¿De fuego que no quemaba? ¿De piedras que brillaban en la oscuridad? Y no olvidemos el famoso texto sánscrito Vaimanika Sastra, que describe vehículos voladores llamados vimanas. Algunos lo descartan como mitología, pero otros aseguran que contiene diseños técnicos demasiado detallados para ser pura fantasía. Incluso en América Central, los mayas y los incas dejaron rastros de conocimientos astronómicos asombrosos. Sabían de planetas que no se descubrieron hasta siglos después con telescopios modernos. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de algo que muy pocos mencionan, el uso de energía libre.
En los últimos años, varios investigadores han señalado similitudes entre ciertos monumentos antiguos y lugares de generación de energía. Algunos sugieren que las pirámides no eran solo tumbas, sino estructuras diseñadas para capturar y canalizar energía geofísica. ¿Locura? Quizá. Pero también es cierto que se han encontrado anomalías electromagnéticas dentro de algunas pirámides. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está alineada con una precisión asombrosa con las constelaciones. Su ubicación parece estar exactamente en el centro de la masa terrestre. ¿Alguna vez has sentido que algo no te cuadraba? Que las piezas estaban ahí, pero nadie quería juntarlas. Como si alguien hubiera decidido que puedes saber, y que debes ignorar. Bueno, prepárate, porque ahora vamos a hablar del lado oscuro de la historia. De lo que no se cuenta. De por qué la Atlántida sigue siendo un mito oficial, aunque haya pruebas de que podría ser mucho más. Empezamos con una pregunta simple: ¿quién controla la narrativa histórica? La respuesta no es tan fácil como parece. Porque no es solo cuestión de arqueólogos y científicos. Detrás de cada museo, de cada universidad, de cada descubrimiento importante, hay dinero. Hay poder. Y hay intereses. Y cuando hablamos de la Atlántida, estamos tocando algo muy delicado: la línea de tiempo oficial de la humanidad. Según esa línea, todo empezó hace unos 6.000 años, con Mesopotamia. Antes de eso, solo éramos cazadores-recolectores viviendo en cuevas. Pero ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si antes hubo otra civilización, una que dominaba el mundo mucho antes de lo que nos cuentan? Eso cambiaría todo. No solo la historia, sino también la religión, la política, la economía. Todo se tambalearía. Por eso, muchos investigadores independientes aseguran que hay un silencio cómplice sobre estos temas. Un rechazo sistemático a explorar ciertas posibilidades. No por falta de evidencia, sino por miedo a lo que revelarían. Imagina que mañana se encontrara una prueba concluyente de que la Atlántida existió. Una ciudad sumergida, con escritura desconocida, tecnología avanzada, restos de metalurgia imposible para su época. ¿Qué pasaría? Primero, los medios harían un gran show. Titulares por todas partes. Atlántida descubierta, gritarían los periódicos. Pero luego, viene lo difícil. ¿Quién explicaría cómo llegaron allí esos materiales? ¿Cómo se financiaría la excavación real, sin manipulaciones ni agendas ocultas? ¿Quién tendría acceso a los hallazgos? ¿Quién decidiría qué se muestra al público, y qué se guarda bajo llave? Porque sí, eso pasa. Más veces de las que crees. Un ejemplo: en 2003, durante una expedición submarina cerca de las Bermudas, se reportaron anomalías magnéticas inexplicables. Los equipos electrónicos fallaban, los instrumentos se volvían locos. Se tomaron imágenes de estructuras rectangulares bajo el agua. Pero poco después, toda la información fue clasificada. ¿Por quién? Nadie lo sabe con certeza. Pero desde entonces, no ha habido más noticias. Otro caso: el famoso arqueólogo Jacques Cousteau investigó durante décadas el fondo marino en busca de vestigios antiguos. En una ocasión, afirmó haber encontrado ruinas submarinas cerca de las costas de Turquía. Pero nunca reveló su ubicación exacta. Cuando le preguntaron por qué, respondió: hay cosas que no deben desenterrarse.